¿Qué piensa acerca del método de consulta ciudadana? Consulta ciudadana es un perfil imprescindible en una democracia. Ahora bien, para que una consulta ciudadana valga en el sentido de que exprese una tendencia, una opinión atendible, pues tiene que ser una consulta que cumpla parámetros metodológicos pertinentes, ¿no? Es decir, cubrir zonas, cubrir grupos sociales, cubrir segmentos económicos y hacer preguntas, hacer cuestionamientos claros, puntuales y no genéricos. Entonces, pues una consulta ciudadana es siempre imprescindible. De hecho, los gobernantes suelen hacer encuestas que nunca se publican, pero que les sirven a ellos para palpar, para percibir la opinión acerca de temas determinados, ¿no? Ahora bien, esto hace que no le podamos llamar consulta ciudadana a cualquier encuesta o encuestita que se pueda realizar, ¿no? Perfecto. A su punto de vista, ¿considera que la Ley Federal de Consulta Popular está siendo incumplida, teniendo como ejemplo las consultas que se han dado por parte de Andrés Manuel? Pues no han sido incumplidas en cuanto a que nunca se pretendió hacer una estimación de la opinión popular atendiendo a los parámetros de la ley, ¿no? Entonces, bueno, no hay ninguna obligación de actuar siempre en determinado campo o con determinada norma, ¿no? Eso es, esa ley pues es para las consultas que se hagan, para las captaciones de opinión que se realicen en función de la propia legislación. Todo lo que se haga al margen, bueno, pues no es necesariamente ilegal, pero sí está al margen de la ley. Okay. Refiriéndonos al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿considera que la consulta popular realizada con respecto al nuevo aeropuerto cumple con los requisitos establecidos en él? No, desde luego que no. ¿No? Absolutamente no. ¿En qué diferiría? Pues en todo. No hay una normalidad, es decir, no hay una adecuación a la norma, no hay un cuestionamiento puntual y específico, no hay una cobertura, no hay instrumentos de verificación, no hay una organización que capte y que produzca el conteo aceptable. Pues no, nada, no tiene nada que ver. Sí, totalmente de acuerdo, estoy con usted. Procediendo a la siguiente pregunta, ¿cree usted que fue buena idea realizar una consulta ciudadana en cuanto al tema del aeropuerto? Ya habíamos dicho que está completamente mal, de acuerdo al artículo 35 del Ciudadano. ¿Usted considera que fue buena opción? Bueno, es una pregunta muy amplia la que me haces, porque fue buena opción. ¿Para qué? Para el que la hizo fue muy buena opción, porque obtuvo la imagen que a su público concreto le gusta, ¿no? De un líder ayatolesco preguntándole al pueblo qué opina acerca de una determinada materia. Entonces a él le sirvió mucho, ¿no? Al país, pues evidentemente no. Okay. ¿Usted cree que en un futuro las consultas ciudadanas se podrían llevar de manera correcta, usando las que han pasado como hincapié? Pues siempre es posible hacer las cosas mejor. No tengo elementos
documentar una ilusión mayor, pero se podrían hacer mejor. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Usted cree que las consultas ciudadanas tienen o deberían de tener un grado de coerción? ¿Un grado de coerción? No se puede, no se puede. De hecho, la consulta ciudadana más típica, que es el voto, pues se estima que el voto es un derecho y es un deber. Y el deber se menciona en cuanto a que estamos obligados a votar. Pero es muy difícil obligarnos, porque ¿cómo la autoridad va a verificar que efectivamente fuiste a votar? No se puede alcanzar esa cobertura totalista de la población. No se podría. Está bien, está bien. Y por último, la última pregunta que yo le voy a realizar es la siguiente. ¿Usted está de acuerdo que tanto usted como nosotros, siendo ciudadanos de México, debemos de participar más en este tipo de consultas en las que se ve involucrado nuestro país? Es una pregunta muy difícil de responder, porque lo primero que necesitamos es un gobierno que ejerza sus atribuciones y que cumpla con su función. Entonces, esto de recurrir con demasiada frecuencia a la consulta parecería que estamos liberando al gobierno de ejercitar sus funciones, ¿sí? Uno no anda haciendo consultas ciudadanas acerca de si le deben operar el apéndice o no. Eso se decide de otra manera. Entonces el gobierno tiene que tomar decisiones. El gobierno tiene que dirigir. La función básica de toda la estructura pública es ser el conductor, el líder de la actividad nacional, del esfuerzo nacional, y estar haciendo este tipo de consultas para decisiones que son más bien técnicas, para decisiones que son más bien de visión general de la actividad pública, pues desvirtúan totalmente la actividad del gobierno, la desvirtúan, la desvencijan, y entonces vamos a llegar a un gobierno que nunca tome decisiones, y eso pues, francamente es una desorientación muy grande. Perfecto, muchas gracias, y lo dejo con mi compañero para que realice el resto de las preguntas. Gracias por compartir su opinión acerca de estas preguntas que yo le realicé. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. La primera pregunta que le voy a realizar es: ¿cómo piensa usted que podría ser la manera correcta de distribuir las casillas para la consulta ciudadana? Porque, como ya sabemos, varias personas se quejaron en cuanto a la distribución de estas mismas. Bueno, la legislación electoral es el parámetro más preciso para ello, ¿no? Electoralmente, el país está dividido en circunscripciones, distritos, en secciones, y bueno, tiene que haber, para que una consulta sea eficaz, sea atendible, pues tiene que haber la presencia en todo el país, tienen que estar distribuidos en forma equitativa entre los grupos de población. Entonces, pues es prácticamente un proceso electoral cada vez que se haga una consulta, ¿no? Por eso en otros países donde se hacen referéndums y consultas de revocación de mandato y demás, normalmente es al mismo tiempo de la elección, de alguna elección, sea parlamentaria o sea gubernamental, porque si no, armar una estructura tan extensa, tan grande,
acaba por ser muy costoso, ¿no? Entonces, pues viene a ser más fácil poner unas cuantas mesitas en quién sabe dónde, en cualquier lugar, y después decir que eso fue una consulta ciudadana, ¿no? Es una deshonestidad total. De acuerdo. Continuando con la siguiente pregunta, ¿en qué materia cree usted que se debería aplicar la consulta ciudadana? ¿Y en qué materia piensa que es innecesaria? Bueno, tendría que considerarse, dada la experiencia mundial, hacer consultas de referencia, referéndum, para temas muy básicos, ¿no? En algunos países se lleva referéndum, por ejemplo, la reforma a la Constitución, por ejemplo, en la Unión Europea, los temas de gran trascendencia dentro de la Unión, y viene a ser impertinente estar haciendo consultas para decidir temas que debe decidir el gobierno, ¿no? Porque si le vamos a preguntar a la población si quiere que se haga tal programa o si quiere, pues no tiene sentido, ¿no? De hecho, para eso son las campañas electorales, no para que se insulten, sino para que los candidatos digan cuál es su plataforma, cuál es su proyecto político, su proyecto económico, su proyecto jurídico, su proyecto social, cosa que normalmente no vemos porque es otro el tenor de nuestras campañas. Pero estar haciendo preguntas de cualquier cosa es absurdo, ¿no? De hecho, eso es una práctica demagógica, ¿no? Para tener, insisto, a su público activo y estarles encendiendo cíclicamente el ardor, reverenciar por el líder, ¿no? Perfecto. Retomando el artículo 35 constitucional, ¿usted cree que debería de implementarse de manera obligatoria para el Estado aplicar la consulta ciudadana en proyectos que involucren a México y a sus ciudadanos? Claro que se puede, ¿no? Y hay experiencias en el mundo. Pero, repito, tiene que ser para temas muy trascendentes, muy nacionales, ¿no? Por ejemplo, vimos una consulta en Gran Bretaña acerca de si permanecer o no en la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues es una consulta de un asunto absolutamente trascendente para el 100% de los británicos presentes y futuros, ¿no? Entonces, se podrían listar algunos temas. A mí se me antojaría prudente en México hacer consultas acerca de las reformas a la Constitución, porque es un hecho que no podemos ocultar que la Constitución se ha reformado sin ningún respeto a la metodología, sin ningún sentido político, jurídico, sino que se reforma sin mayor propósito fundamental, ¿no? Entonces, bueno, dejarla para alguna cosa así de trascendente, ¿no? Claro. ¿Cuál es su postura ante que solo 1.7 millones de mexicanos participaron en esta consulta, ya que es menos del 1% del padrón electoral? Pues mira, yo diría más, de ese 1.7 millones de participantes, según lo que vimos en las redes sociales, igual y el 0.7 fueron votos falsos, porque vimos cómo los fabricaban ahí. Pues claro que es una consulta que no serviría ni para decidir la continuidad del programa ventaniano, ¿no? Es algo absolutamente inaceptable a tomar la decisión de abandonar 200,000 millones de pesos en una obra que ya está ahí y que nadie va a devolver ese dinero y que es una ratería
horrenda, y todo a partir de la movilización de un muy escaso número de personas que son, insisto, el público de este líder. Bueno, con esto terminamos, doctor. Muchas gracias por recibirnos hoy.